Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Barranco y todo el sur de Lima ya están conectados a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez, como tantas noches de fin de semana, discurriendo por los más variados temas. A veces sobre los enigmas, otras veces sobre la espiritualidad. También tocamos lo social y otra cosa que tocamos es música, de cuando en cuando. En realidad todos los programas. Y quizá el ingrediente más importante de Misterios al Anochecer, además del público que nos escuche, ya sea a través de Imperial 299.5 en Lima Sur, o ya sea en las ciudades de Lamas y Tarapoto a través de Estación Lamas, muy aparte del público, como digo, como el factor más importante del programa. El otro son los invitados que solemos tener, los entrevistados, cada programa, prácticamente todos los programas. Habrá alguno en el que ocasionalmente esté yo solo, pero siempre todo tema se hace más fructífero, más rico para quienes nos escuchen cuando hay otra voz también que nos acompaña. En este caso, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, más que con lo espiritual, digamos, con los valores, también con las cuestiones, las convicciones religiosas, pero sobre todo con la humanidad en el sentido, digamos, de lo humanista, ¿no? El invitado de hoy, y me complace tenerlo aquí, es el doctor Dante Abelardo Urbina. Muchos probablemente ya han escuchado de él anteriormente, sobre todo porque en internet están colgadas diversas conferencias que él ha dado, porque él, bueno, es economista de profesión, pero también realiza apologética católica, ha tenido debates contra personas no creyentes o creyentes pero de otras fes, que no sean, bueno, en el caso él es cristiano católico, y bueno, tiene también varios libros publicados. Yo he leído uno de ellos sobre la existencia de Dios y realmente es formidable, ¿no? ¿Qué tal, Dante? Bienvenido y mucho gusto que estés aquí. Mucho gusto de poder estar compartiendo con un medio de comunicación de mi querido país, Perú, ¿no? Y poder llegar a tantas personas que tanto quieren el conocimiento, no solo para saber mejor, sino también para vivir mejor. Excelente, Dante. ¿Cómo así tú, siendo doctor en economía, es que empiezas a interesarte, y más que interesarte, empiezas a actuar en pro de la apologética, en este caso cristiana católica? ¿Cómo ocurre? Bueno, yo tengo mi doctorado en economía más o menos el año pasado, hablando de lo que son los trámites, el diploma, ¿no? Pero yo vengo realizando mi actividad en apologética desde bastante antes. En específico, sucede que yo tengo un proceso de conversión, más o menos cuando tenía entre 14 a 16 años. Lo más importante de ese proceso se dio en torno a los 15 años. Realicé una investigación muy intensiva de distintas corrientes filosóficas, teológicas, para hallar la verdad. Y partía de la premisa de que la mayor mentira posible era la Iglesia Católica, y quería como investigar todas las ramas no católicas para destruir el catolicismo. Y bueno, al final de ese proceso de investigación termino convirtiéndome a la fe católica, termino hallando que aquella verdad que yo buscaba estaba donde yo suponía que estaba la mayor mentira, ¿no? Y en ese proceso de conversión, pues una vez llego a esa convicción, viene un compromiso de decirme, yo tengo que defender esto, que he descubierto contra todos aquellos otros sistemas de pensamiento que yo quise utilizar para destruirlo. Y al mismo tiempo un llamado de la caridad, ¿no? O sea, el ver a muchas personas que no conocen de estas cosas y que hay que compartírselo porque puede hacer un cambio importante en sus vidas, no solo a un nivel temporal, sino a un nivel eterno. Y es por ello que me comprometo con la apologética. Más o menos en torno a esa época también decido tomar como profesión la economía. Y entonces cuando yo entro ya luego de terminar el colegio a la universidad, desarrollo esa línea de apologética y de economía, ¿no? Como paralelamente.
y así he venido hasta ahora, cada vez en términos de un mayor alcance, más publicaciones, más eventos, etcétera. Pero Ujú, básicamente ese es el camino. ujú. De tus publicaciones hasta ahora, de los libros que tienes respecto a apologética y a la defensa de la existencia de Dios, ¿cuál, digamos, podría ser desde tu punto de vista? Yo sé que todos son importantes, pero ¿cuál sería el que tú pondrías como esencial para alguien que quiere iniciarse en estos temas, para alguien que, o ya sea que tenga dudas respecto a la existencia de un ser supremo, de Dios, o ya sea para alguien que, pues, conociendo y teniendo esa certeza, desee poder defender esta fe, ¿no? ¿Cuál sería el que tú recomendarías? Este de acá, Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, ese es el título completo de la obra. Esto que tengo. Básicamente procuro que sea un Ujú. tratado sistemático de apologética teísta, es decir, que construya desde las bases del conocimiento que se requiere para dar respuesta a las objeciones del ateísmo y establecer bien a nivel racional la existencia de Dios. Entonces es un tratamiento muy ordenado. Mis otros libros de apologética construyen con base en ese. Ese trata los principios filosóficos más fundamentales, más básicos de la argumentación y todo eso. Libros posteriores presuponen ese más bien. Ujú. Muy bien. Ahora sí, pasando, digamos, al tema central que nos habíamos planteado para esta ocasión, que Uh básicamente -huh. es el famoso problema del mal, que es quizá aquello con lo que más nos inconean, con los que más suelen fastidiar por ahí, algunas veces en serio y otras veces en sorna, las personas que no creen, a los que sí somos creyentes, porque yo también soy creyente en Dios, ¿no? Entonces, hemos decidido en realidad titular de alguna manera esta charla en sí, refutando los fallidos intentos de los ateos por defender el problema del mal. Una primera pregunta que me gustaría hacerte, por supuesto, es, creo que de cajón, ¿cómo podrías explicarnos de manera breve este problema del mal, ¿no? O sea, para que nos entiendan, cómo un Dios bueno puede permitir el mal, que es una pregunta que además sin necesidad de ser no creyente, pero posiblemente yo estoy totalmente seguro en realidad que todos nos la hemos hecho y no una vez, sino más de una vez, sobre todo en circunstancias complicadas de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo también cuál sería la respuesta teísta, o sea, la respuesta de un creyente ante este problema del mal. Me pareció muy bien una anotación que hiciste cuando dijiste que a veces los ateos plantean esto por molestar, pero también hay ocasiones en que esto se plantea en serio. Sí. Entonces, claro, hay por ahí unos que ponen una foto de un niño en África muriéndose de hambre, lo hacen un meme y quieren objetar al teísmo con ese meme y compartirlo en Facebook y terminan instrumentalizando, banalizando sufrimiento humano para lanzar su ataque ateo. Porque esa gente en general no es que done el 90% de sus ingresos para ayudar a los niños pobres de África o algo así. Termina eso siendo una excusa para fastidiar. No obstante, también como tú muy bien señalas, de algún modo u otro a lo largo de nuestra existencia humana, tanto creyentes como no creyentes, nos hemos planteado desde lo más hondo de nuestro ser esta pregunta o casi grito angustiado de cómo un Dios bueno puede permitir el mal en el mundo. Eso es el problema del mal, ¿no? Es el problema y ciertamente es un problema. Gran parte de la fuerza del problema del mal tiene que ver con la carga emocional. O sea, no es meramente una pregunta racional, lógica de cómo conciliamos la proposición de que Dios existe con la proposición de que existe el mal en el mundo. No es meramente eso. Es algo que, como digo, muchas veces surge como grito angustiado por la carga emocional del problema. Ahora bien, como pensador optimista, lo que procura es hacer distinciones para ordenar la solución a los problemas. Entonces debemos preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de mal. Si hablamos del problema del mal, cómo compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal. Y se puede hablar de mal en tres sentidos. Esto lo desarrollo con más detalle en el capítulo 2 de la parte 3 de mi libro Dios existe que mostré hace un rato. Entonces, básicamente esto va así. El mal se puede entender como mal ontológico, como mal moral o como mal existencial. El mal ontológico es como el ser del mal, como el decir el mal en sí mismo, en cuanto ser, en cuanto cosa, en cuanto a entidad. Y sobre eso la respuesta atomista es que el mal en sí mismo no tiene ser.
sino que el mal es una ausencia o privación de ser, que todo lo que tiene ser en cuanto ser es bueno, y que lo que llamamos mal es una ausencia de ser. Podría ponerse una cierta analogía diciendo que la oscuridad no es una cosa en sí misma, sino la ausencia de luz. De luz. O que un hueco no es una cosa en sí misma independiente, sino la ausencia de materia en una determinada superficie. Pensemos, por ejemplo, en un hueco en un queso o un hueco en el suelo. Entonces, en primera instancia, hablar de la existencia del mal no se puede hacer en un sentido absoluto ontológico, porque el mal más bien es una ausencia o privación de ser. Luego, una segunda dimensión del mal es el mal moral. Cuando decimos, por ejemplo, que un hombre es malo o malvado, o que una acción es mala, algo como matar, robar, violar, mentir, ser corrupto, etc. Aquí ya no estamos hablando del mal a nivel metafísico, de preguntarnos sobre el ser del mal, sino con una carga moral, con una carga de culpabilidad, maldad, o como lo diría la teología cristiana, pecado, ¿no? Entonces, cuando encontramos que hay una responsabilidad moral de un agente en cometer un acto que identificamos como erróneo, como malo, esto es el mal moral. Y ahí viene el tema del mal moral en el mundo. Observamos muchas instancias de mal moral. ¿Cómo se puede compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal moral? Bueno, en este caso, la respuesta teísta clásica tiene que ver con el libre albedrío. No puedo desarrollarlo en detalle aquí porque sería muy largo. Tengo una conferencia de 1 hora y media en mi canal de YouTube titulada El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Quien quiera detalles sobre la respuesta puede verlo ahí. Pero a un nivel básico sobre el libre albedrío diría lo siguiente. El objetivo fundamental de la existencia en un marco teísta y más aún en un marco teísta cristiano es que podamos llegar a amar. Pero el amor tiene que ser un acto libre y como tal involucra en seres contingentes como nosotros la posibilidad de no amar. Entonces, en tanto muchos elegimos en la práctica la posibilidad de no amar y actuamos conforme a dicha elección de no amar, se sigue el mal moral. ¿Se podría eliminar ese mal moral? Sí, pero eliminando libre albedrío. Y si se elimina el libre albedrío, se elimina la posibilidad de seres que puedan amar. En consecuencia, Dios puede permitir, no causar directa o positivamente, pero permitir el mal moral en virtud del libre albedrío para tener seres que puedan llegar a amar. Finalmente tenemos la cuestión del mal existencial, como cuando uno dice me siento mal, cuando tiene un dolor de muelas o fiebre o algo así. Cuando uno dice me siento mal no es que es un malvado, un canalla, ¿no? Cuando dice me siento mal es que le duele algo, por ejemplo, o cuando uno ha tenido una ruptura amorosa o algún evento difícil en su vida. Entonces el mal existencial se entiende como el dolor o sufrimiento. ¿Por qué un Dios bueno podría permitir el dolor o sufrimiento en nuestras vidas? De nuevo, no puedo explayarme demasiado aquí. En mi canal de YouTube encontrarán una entrevista entera solo sobre ese tema, titulada ¿Cómo un Dios bueno o por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿Ya? Pero por decir algo rápido, puede haber determinadas razones morales suficientes por las cuales Dios podría permitir el sufrimiento. Por ejemplo, nuestro perfeccionamiento moral. Muchas veces en virtud de lo que hemos sufrido nos volvemos más empáticos, nos volvemos personas más maduras, más serias, más profundas. Otra razón es que Dios por medio del sufrimiento puede orientarnos hacia lo esencial de la vida o hacia lo trascendente. Muchas veces cuando todo nos va bien, nos olvidamos de la dimensión espiritual, de Dios, de los valores, y solo nos acordamos de esas cosas cuando nos va mal, pero en tanto nuestro destino eterno y nuestra felicidad eterna depende más bien de esas cosas y no de las pasajeras, a veces Dios puede permitirse destruir nuestra felicidad temporal para ayudarnos a enfocarnos en lo eterno y que podamos ser aún más plenamente felices, ¿no? Así como cuando los padres de familia a uno le tienen que quitar un juguete o apagar la televisión para que se ponga a estudiar, porque esto es más importante a un nivel trascendente, ¿no? Aun cuando uno en la práctica quiera estar aferrado a un juguete. Luego tenemos ciertas virtudes morales que se desarrollan en virtud de que tengamos un contexto con sufrimiento. Virtudes como el perdón, la paciencia, la valentía, la compasión, no se desarrollarían en seres contingentes como nosotros en un contexto en el cual no haya sufrimiento. Ese sería un repaso rápido sobre el problema del mal y la respuesta teísta al mismo. Y bueno, también tener en cuenta que si no existiera el libre albedrío, pues, digamos, si estuviésemos condenados, por decirlo de algún modo, a solamente tener una vía, seríamos como una especie de robots, ni siquiera es que nos amaríamos entre todos, es que no tendríamos otra opción, o sea, eso ya no sería amor, sería obligación directamente, sería programación, ¿no? Como programar, no sé, algún aplicativo para que
dé tales respuestas y no puede salirse de eso, no tiene autonomía. Entonces, a la gente que cree que si no existiera el mal, este sería un mundo perfecto, un mundo hermoso, agradable de vivir, le pido que reconsidere eso porque no creo que les gustaría ser marionetas del destino, ¿no? Como una segunda pregunta, quisiera hacer referencia a un video anterior tuyo en tu canal, ¿no? Ujú. En tu respuesta al problema evidencial del mal, nos explicabas que el hombre tiene una capacidad cognitiva limitada, de modo que no puede juzgar con suficiente seguridad si es que hay una razón o no para cada mal en concreto, ¿no? Entonces ponías la analogía de que el hecho de que no veamos pues orugas en un jardín, si miramos desde un piso 20 de un edificio, ¿no? Hacia un jardín que esté pues en lo más bajo y se vea pequeñito, bueno, eso no nos legitima a inferir que las orugas no existen, ¿no? Que no hay orugas en ese lugar ni siquiera, ¿no? Porque nuestra capacidad de visión en ese caso está limitada y no es suficiente. Esta no sería en todo caso una mala analogía por cuanto uno podría, digamos, decir, ah, ya, pero sí las veo si es que tomo binoculares o algún instrumento óptico y entonces miro desde el piso 20 si hay orugas o no y ahí sí las podría ver o de repente podría bajar del edificio e investigar in situ. ¿No, no sería de repente una analogía un poquito incorrecta? Poniéndome en modo abogado del diablo, nunca mejor dicho. Bien, claro, a primera vista podría parecer que esta objeción hace que la analogía sea mala, porque claro, lo que yo digo es que el hombre no tiene una capacidad cognitiva suficiente como para poder juzgar con certeza de que no hay ninguna razón por la cual Dios pueda permitir tal o cual mal concreto, ¿no? Porque claro, nosotros somos criaturas, tenemos un conocimiento limitado y pretender juzgar con certeza las razones de Dios es complejo. Podremos, sí, claro está, aventurar ciertas hipótesis más o menos razonables, dependiendo del caso. Hay casos en los que será muy difícil aventurar alguna hipótesis de explicar por qué Dios permite cierto sufrimiento. Hay otros casos en que se puede hacer más evidente, etcétera, ¿no? Entonces, la distancia cognitiva entre Dios y el hombre, o entre el hombre y juzgar la razón concreta por la cual Dios podría permitir cierto mal, claro, lo comparaba con una analogía tomada de un filósofo en el video en que hacía referencia a esto, de una persona en el piso 20 mirando hacia el jardín en el primer nivel y no ve orugas, pero de ahí no puede inferir que no hay orugas, sino que su capacidad cognitiva es limitada y por lo tanto tiene que suspender el juicio. Claro, y se me plantea entonces la objeción, no, esta es una mala analogía porque si uno se pone binoculares, ahí sí podría ver. La verdad es que esa objeción me hace confirmar que se trata de una buena analogía, porque la misma objeción la puedo utilizar para ilustrar mejor la visión teísta. Me explico. Las personas, ya dentro de un marco teísta, porque acá respondo desde un marco teísta, porque el problema del mal es una objeción al marco teísta, así que estoy en derecho a responder desde el marco teísta. En el marco teísta, en un contexto espiritual, se entiende normalmente, la mayor parte de la tradición teísta, sobre todo cristiana, que las personas más espirituales están en mayor capacidad de distinguir por qué Dios puede permitir ciertas cosas. Entonces, el hombre en su condición normal está desde el piso 20 y tiene unos ojos con vista limitada para ver en el jardín del primer piso si es que hay orugas o no. Pero las personas espirituales, en la medida en que más se van acercando a Dios, en la medida en que más van profundizando en la vida espiritual, por lo que en teología cristiana se conoce como gracia o sobre cierta iluminación del intelecto, pues tienen una especie de binoculares que les permiten dilucidar mejor. De este modo, determinados sufrimientos que personas no creyentes no encuentran qué explicación podrían tener, son sufrimientos que personas espirituales eventualmente hallan determinadas explicaciones o ven dimensiones que las personas no creyentes no verían. De este modo, utilizo la propia analogía para reforzar la visión teísta y diré lo siguiente. El intelecto humano en su condición natural es limitado, pero puede ser asistido por una ayuda sobrenatural de la fe que no niega el intelecto, sino que lo ilumina para que vea mejor y más profundamente. Y de este modo, las personas más espirituales, más avanzadas en el camino espiritual, normalmente tienen una mayor capacidad de visión para dilucidar las posibles razones por las cuales Dios podría permitir algo. E incluso en ocasiones pueden tener conocimiento de cuáles serían estas razones y cómo estaría Dios actuando específicamente.
Claro, por ejemplo, por poner un caso de no hace mucho que llegó hasta mí, ¿no? Una persona se quejaba sobre por qué injustamente había perdido un empleo y de pronto lo veía pues como algo terrible, como no había tenido ahorros, pues una persona que estaba prácticamente viviendo al día con día, y en eso pues dice, pero Dios, ¿por qué me ha ocurrido esto? Y al poco le sale una mejor propuesta de trabajo que por un tema de contrato no hubiera podido aceptar si hubiese seguido en el empleo anterior. Y después le empezó a ir muy bien en ese empleo, ¿no? Le empezó a ir súper bien, el clima laboral mejor, y en general todo bien. Entonces ahí esta persona me comenta y me dice, mira, Dios cómo sabe el mover de las cosas anticipadamente, ¿no? Dentro de su omnisciencia y todo esto. Perdí ese trabajo injustamente, pero si no lo hubiera perdido, ahora no tendría un trabajo que realmente me satisface y va mejor conmigo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos han ocurrido este tipo de cosas, ¿no? En lugar de a veces quedarnos pues en el dolor del momento, incluso en cosas mucho más fuertes que la pérdida de un trabajo, ¿por qué no ver la posibilidad de que esto abra el paso a un bien mayor, que de otra manera no se hubiera podido manifestar, ¿no? Pero bueno, eso creo que, como tú bien dices, las personas espirituales lo tienen un poquito más dentro de su esquema que las personas que no lo ven así, ¿no? También ponías en cierta ocasión la analogía de un bebé que no está en capacidad de entender pues los motivos de sus padres al realizar algunas acciones como cambiarles los pañales, por ejemplo, que evidentemente son más que necesarias. Pero las razones de ello nosotros pues sí las podemos saber. En cambio, los motivos que Dios tiene pues no entran dentro de nuestra sapiencia, no podemos saberlos. ¿Esto no sería un poquito problemático desde algunos puntos de vista para la analogía que nos vienes planteando? El no poder conocer los inescrutables motivos de Dios. Bien, diría que no. Voy en dos niveles. Primero, precisar lo que es la analogía original que he puesto y en segunda instancia utilizar la objeción incluso para mejorar cómo la analogía ilustra el asunto. A ver, primero precisar qué es una analogía. Una analogía es una comparación con una cosa distinta de la cual, respecto de la cual se quiere hablar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una analogía sobre el matrimonio, no puedo utilizar el matrimonio, utilizo la preparación de una comida, un trabajo, o sea, otra cosa, ¿no? Y en esa otra cosa hay identificación de elementos, cosas como que digo, no sé, el esposo es la sal y la mujer es el azúcar, o cosas por el estilo. Entonces, la analogía que yo ponía era la siguiente, y es una analogía que la he sacado de mi propia experiencia vital. Yo tengo mi hijita, María Victoria, ella nació en el contexto de pandemia, bueno, una cosa muy bonita el 13 de mayo de 2020, y yo recuerdo cuando le cambiábamos los pañales los 3 primeros meses de vida, si alguien pasaba por el cuarto en que estábamos cambiándole los pañales y no veía, sino simplemente escuchaba, podría pensar que le estábamos haciendo daño, descuartizando, o sea, la forma en que lloraba era horrible, era horrible. Y claro, dentro de su mente en ese momento, tal como podría entender las cosas de forma limitada, podría pensar que somos malvados, que le estamos haciendo daño, que le queremos dañar, qué sé yo, ¿no? Y que que no la queremos porque estamos permitiendo eso o incluso haciéndole eso, de cambiarle el pañal y qué terrible. Pero nosotros, mi esposa y yo como adultos, pues entendemos que es por un bien y que es algo necesario y que si no le cambiamos el pañal se puede infectar, le puede pasar algo malo, etcétera. O sea, lo que le es penoso a mi hijita es en realidad por un bien. Entonces la analogía iba porque Dios puede permitir o incluso habilitar que sucedan ciertas cosas en nuestra vida que nos lleven a nosotros a gritar desesperados, como que nos están haciendo algo o quitando algo como mal absoluto y no nos damos cuenta de que podría haber un mal mayor del cual se nos puede estar protegiendo o un bien mayor que se nos puede estar ofreciendo. Y en la analogía decía, la distancia cognitiva entre un bebé y un adulto es incluso menor que la distancia cognitiva entre un ser humano de cualquier edad y Dios. Entonces hay que entender que hay una cierta distancia cognitiva. Ese era simplemente el punto de la analogía. Por lo tanto, en la analogía, el ser humano, ¿en quién está representado? En la bebé, que llora. Entonces, que alguien me venga a objetar la analogía diciendo, pero nosotros los adultos sí podemos saber cuáles son los motivos, es que no entiende lo más básico de qué es una analogía, ¿no? Porque
En la analogía, los seres humanos no están representados por el adulto que entiende, sino por la bebé que en este caso no entiende. Pero tomemos incluso la objeción para reforzar mi punto y justo con lo que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, mi hijita, cuando crezca, cuando tenga, no sé, 7 años, 9 años, o más aún que vea a su hermanito, hermanita que le cambien el pañal, se va a comenzar a dar cuenta. Y eventualmente cuando crezca va a decir, ah, ahora en retrospectiva, mi papá me cuenta que yo gritaba mucho, pero ahora en retrospectiva entiendo que eso era por un bien y que lo hacían por mí y ahora que veo a mi hermanito me doy cuenta o a mi hermanita me doy cuenta, puede hacer ese razonamiento. Del mismo modo, las personas que avanzan en el camino espiritual y ven hacia atrás en su vida, muchas veces se dan cuenta de ciertas instancias de sufrimiento que Dios permitió, pero que terminaron habilitando un bien. Entonces, esa misma objeción que pone la analogía de que nos podemos dar cuenta de las cosas, termina reforzando mi punto. Claro que no nos daremos cuenta de todas las cosas, pero si seguimos dentro de un marco teísta cristiano, quien sigue en unión con Dios eventualmente llega a la vida eterna y ahí tendrá una participación del conocimiento de Dios y podrá entender el porqué de las diversas cosas. Así que sí tendrá una explicación si es que sigue creciendo en vida espiritual. Un ateo me podrá decir, sí, pero yo no creo en la vida espiritual. Yo le respondo, ok, pero tú pretendes objetar el teísmo con base en el problema del mal, diciendo que no se puede conciliar la visión teísta con la existencia de Dios. Así que yo estoy utilizando la propia visión teísta para mostrarle que sí se puede conciliar con la existencia de Dios, con la existencia del mal. Bueno, muy aparte ya, dejando esa analogía que has probado que es muy buena de lado, pues, digamos, si apelamos ya yendo a un marco, como tú dices, no solo teísta, sino estrictamente teísta cristiano, si apelamos al Dios de la Biblia para, pues, responder este problema del mal, ¿no sería un tanto problemático en vista de que Dios resulta que no salva a todos, al parecer? Y sucede que una gran parte de la humanidad ni siquiera ha escuchado sobre el Dios cristiano. Actualmente hay muchos lugares que se llaman no alcanzados, ¿no?, para los esfuerzos de predicación del Evangelio. Y además en el texto de Romanos 2, 14 al 16, no se dice que los paganos vayan a ser salvos, precisamente, ¿no? Entonces, esto, no sé, puede ser por lo menos un poquito cuestionador, ¿no? Sobre este asunto de la Biblia, pues sorprende cómo varios ateos pretenden dársela de grandes exégetas bíblicos, ¿no? O sea, se meten a analizar que según el Dios de la Biblia, e incluso quieren dar cátedra a los que llevamos tanto tiempo en la creencia y teología cristiana sobre la exégesis de Romanos 2 del 14 al 16 y todo eso, ¿no? Entonces, sí, es un interesante punto la pregunta que me trasladas. A ver, en primera instancia, claro, la evidencia bíblica apunta a que no todos los hombres se salvan, pero ¿significa esto una disminución de la bondad de Dios considerado en sí mismo? Si los ateos pretenden apelar a la Biblia, no puede olvidarse el pasaje de Primera de Timoteo 2:4, donde se dice explícitamente cuál es la voluntad de Dios. Y dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, acá no se trata de que los hombres se condenan porque a Dios no le da la gana de que se salven, ¿no? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Y por lo tanto, Dios proveerá los medios suficientes para que toda persona tenga una oportunidad real y suficiente de salvarse. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no han tenido oportunidad de acceder, por ejemplo, a la predicación cristiana, a escuchar el mensaje del Evangelio? Pensemos en el contexto de Perú, por ejemplo, más o menos hasta el siglo XVI no había noticias sobre el cristianismo en tierras peruanas. ¿Significa eso que automáticamente todas las personas que vivieron antes de ese tiempo se condenaron? No. Vamos precisamente al texto en cuestión. Romanos 2, del 14 al 16. Dice, Romanos 2:14. Cuando los gentiles, o sea, los paganos, ¿no? Gentiles paganos. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos. Luego dice el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y defendiéndoles o acusándoles sus razonamientos. Finalmente el versículo 16 dice,
el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Entonces, vienen ahí ateos pretendidamente a hacer exégesis bíblica y dictaminar lo que implica o no implica este pasaje, ¿no? Dicen, oye, pero en Romanos 2 del 14 al 16 no dice directamente que los gentiles se van a salvar. A ver, de acuerdo a lo que hemos explicado al comienzo, se requiere para un acto de amor, incluido el amor a Dios, el amor al prójimo, necesarios para la salvación, que este sea un acto libre. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero en tanto criaturas libres, y si hay personas que libremente eligen darle la espalda al amor, la espalda a la ley del amor, no pueden estar en una comunidad de amor que es el cielo, en unión con Dios en su sustancia, en su esencia, que es amor. 1 Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, las personas, tanto cristianos como paganos, pueden eventualmente de forma libre elegir no amar y podrían condenarse si persisten en tal decisión. Pero Dios da oportunidad suficiente a todos los hombres. Entonces, en este pasaje estamos encontrando que se nos habla de los gentiles que no tienen ley. O sea, se trata de paganos que no tienen conocimiento sobre la revelación judeocristiana. No tienen ley, no tienen ese conocimiento de la ley, ¿no? Y luego se nos dice, pero que cuando actúan conforme a la ley por naturaleza son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque todo ser humano, en tanto ha sido creado por Dios, tiene en cierto modo escrito en su corazón la ley moral. Y en virtud de esa ley moral que tiene inscrita en su corazón, puede vivir conforme a eso o en contra. Y precisamente por ello dice en el versículo 15, dando testimonio su conciencia. O sea, la conciencia de todo hombre tiene una ley moral básica que más o menos le permite saber lo que está bien y lo que está mal. Y luego dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Entonces, mi punto en ningún momento ha sido establecer que Dios de forma unilateral y automática va a salvar a todos los paganos como si no tuvieran libre albedrío. No, no, no. Mi punto es establecer que un Dios de amor, un Dios bondadoso, va a dar oportunidades suficientes a todas las personas, cristianos, judíos, paganos no cristianos, paganos antes de la predicación cristiana, paganos que nunca hayan escuchado en su vida la predicación cristiana, etcétera. Va a dar a todos oportunidad suficiente para que puedan salvarse. Y aquí en el pasaje se nos está hablando sobre salvación, en el fondo. ¿Por qué? Porque el versículo 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Eso es la cuestión soteriológica, la cuestión de la salvación, la cuestión del juicio. Unos se salvan, otros se condenan. Y en el versículo 15 dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No dice que los razonamientos solo les van a acusar y todos se van al infierno en bloque. Dice acusándoles o defendiéndoles. Entonces habrá paganos que con su conocimiento básico de la ley natural escrita en sus corazones al ser seres creados por Dios, actuarán más o menos conforme a eso. Y en la medida en que actúen conforme a la ley moral, eso les defenderá. Y en tanto les defiende en el contexto del juicio que se habla en el versículo 16, hay oportunidad de que se puedan salvar. En cambio, si han actuado contra ello, pues su razonamiento, su razón natural no les defenderá, sino que les acusará, su propia conciencia les acusará. Entonces, leyendo con cuidado el pasaje de Romanos 2, del 14 al 16, muestra que Dios da una oportunidad suficiente de salvación para todos los hombres. Al que mucho se le dará, mucho se le pedirá. De este modo, los cristianos que han recibido la revelación de la ley judeocristiana tendrán un estándar mayor con base en el cual ser juzgados. Pero en cambio, paganos que no hayan tenido revelación explícita de esto, pero cuenten con la ley natural, serán juzgados fundamentalmente bajo ese estándar. Y hay una posibilidad de salvación. Y en tanto Dios habilita esa posibilidad con condiciones suficientes, se sigue que está actuando bien. Yo creo que también bueno, entendiendo que no haya mala intención, porque como digo, algunos que utilizan este tipo de, pues voy a sacar algo de la Biblia para ver qué me dices, para ver que tú te dices cristiano, pero ni siquiera la conoces, entonces te sorprendo, lo cual evidentemente encarna una mala intención. Pero hay otros que yo pienso que tienen esta confusión porque es cierto que ha habido algunas corrientes del cristianismo
actualmente ya casi extintas en su forma más pura, digámoslo así, pero que siguen insertadas dentro de otras protestantes como el calvinismo, ¿no? Que hablaba y quizás su caballito de batalla más grande era la creencia en la predestinación, o sea que Dios ya de antemano eligió si te vas para abajo o te vas para arriba, hagas lo que hagas fiesta o grites, ¿no? Entonces, esta idea fue tan potente, y digo, aún sigue presente en ciertas corrientes del cristianismo evangélico, que me imagino pues que les hace ruido a los no creyentes y además, digamos, que combaten el cristianismo directamente, y entonces dicen, ah, mira tú esto, qué interesante, y lo llevan a todo el universo cristiano, como si todos pensáramos que Pepe se va a salvar y Pepa no, porque ya lo dijo Dios desde el inicio, ¿no? Ahí yo creo que hay una confusión. Claro, efectivamente, en primera instancia, porque si alguien pretende utilizar ese argumento contra mí, o sea, yo soy católico y tampoco es que haya que buscar debajo de las piedras para enterarse que soy católico. Entonces, si un ateo pretende utilizar ese tipo de lógica contra mí, que soy católico, es que está desinformado. Y de otro lado, si por default asume un esquema como el que mencionas, vamos, o sea, el calvinismo es un sistema que aparece tardíamente en la historia de la fe cristiana y que es creído por una fracción muy pequeña del total de cristianos. Si algún ateo, para atacar a la fe cristiana en general, utilizase la versión calvinista, es que no le está dando bien al blanco, ¿no? Es como que yo creyera que porque refuto a algún filósofo ateo particular que tiene su corriente, pero que no todos siguen ese tipo de ateísmo, ya refuté todo el ateísmo, ¿no? No, pues, ¿no? Un poquito falacia del hombre de paja también, ¿no? Simplifican el asunto para de ahí creer que han hecho la destrucción masiva del oponente. Bueno, entonces hay otra pregunta, estas que surgen, ¿no? Que es, bueno, en vista de lo que ya hemos conversado, ¿no estaría de repente el teísmo implicando una cierta incertidumbre moral al decir que los males podrían ser medios para un bien mayor? ¿No sería una especie del fin justifica los medios, ¿no? De modo que no habría forma de saber cuándo algo es un mal o de repente un bien intermedio, porque de repente puede estar pasando algo que efectivamente es malo, pero tú te lo dejas hacer o no luchas contra eso porque dices, ¿y si es un bien a futuro? No, yo me dejo, no sé, que me pase lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto, estimado Dante? Bien, en primera instancia, cuando hablamos de lo que es el mal moral, la maldad, Dios nunca es causante específico o activo de la maldad moral. ¿Ok? Por ejemplo, en un esquema maquiavélico, un gobernante maquiavélico puede hacer cosas moralmente malas y hacerlas moralmente malas en nombre de algún bien mayor, un fin que justifique esos medios moralmente malos, que él mismo genera, causa, etc. En cambio, en el caso de Dios, Dios no es el causante de la maldad moral. Desde un esquema de teísmo cristiano responderíamos, por ejemplo, con Santiago 1:13, donde dice, si uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. Entonces, cualquier tendencia hacia el mal moral que se observe en el hombre, en un marco de teísmo cristiano, no aplica a Dios. Dios puede permitir esto en virtud de cuestiones como el libre albedrío, la posibilidad de criaturas que puedan amar, etcétera, que había explicado al comienzo, pero él mismo no es que cause los actos de maldad moral. Ahora bien, como Dios en su omnisciencia sabe que hay ciertos actos de maldad moral que van a ocurrir porque los hombres con su libre albedrío van en ocasiones, a veces no pocas, darle la espalda al amor y cometer actos a partir de allí, Dios puede utilizar eso como ocasión para propiciar ciertos bienes. Dios mismo no es que Él esté causando la maldad en el sentido de la maldad moral y Él causando el pecado y llevando a que haya pecado. No, no. Dios sabe por su conocimiento, por su omnisciencia, por su presciencia, que van a haber ciertas instancias de mal moral y Él puede permitirlas, pero hallar en ellas ocasión para propiciar un bien mayor. Acá no hay maquiavelismo porque Dios no está realizando un acto malo, sino Él está tomando ocasión de actos malos realizados por otros para procurar un bien mayor, en primera instancia. De otro lado, en cuanto a este asunto de que se generaría una incertidumbre moral, porque cuando vemos algo no sabemos si es un bien intermedio o si es realmente un mal,
En el campo de moral, porque la objeción hablaba pues de una incertidumbre moral, no hay tal cosa. O sea, los cristianos, o en un marco de teísmo cristiano, se tiene un estándar de moralidad objetiva, se tiene un estándar de código moral. En consecuencia, desde el ejercicio de la razón, conociendo ese estándar moral, uno puede recibir cierta información que habrá que verificar que sea certera sobre una situación y puede hacer un juicio recto, un juicio informado, tal vez no infalible, pero sí bastante razonable sobre si algo es moralmente bueno o moralmente malo. No hay mayor incertidumbre moral. No es que estemos en una absoluta incertidumbre moral de no saber si algo es bueno o malo. Ahora, que de algo moralmente malo se pueda eventualmente seguir un bien, puede suceder, ¿sí? Pero de ahí no se sigue que lo moralmente malo no sea moralmente malo. Así, por ejemplo, supongamos que yo vivo aferrado a un objeto X y que un día vienen unos ladrones a mi casa y se llevan ese objeto X. Pero luego de eso, yo tengo más tiempo para la oración. Por ejemplo, me doy cuenta que yo estaba muy aferrado a ese objeto X y que no estaba dando tiempo a mi familia, a Dios, qué sé yo, ¿no? Y termina generándose un bien. Pero no por eso yo voy a decir que el robo es moralmente bueno o moralmente ambiguo. El robo sigue siendo moralmente malo. Entonces, el estándar moral que tenemos hace que no caigamos en una incertidumbre moral. Puedo decir que el robo es moralmente malo y a su vez que Dios puede tomar eso como ocasión para propiciar algo bueno, moralmente bueno, como que yo me acerque a la oración. Pero eso no quita la maldad moral intrínseca de, por ejemplo, un robo. Y si de repente, como ahora se tiende en la cultura posmoderna a simplificar todo, ¿no? Se simplifican los textos porque a algunos les causa angustia encontrarse frente a un texto muy grande, se simplifican las ideas para dummies porque hay quienes dicen que les da pesadez entenderlo. Entonces también hay quienes dicen, no, en lugar de hacerme tantas cuestiones con una versión teísta de la moral, un marco teísta para analizar el bien, el mal y el sufrimiento, en definitiva, que creo que es lo que más inquieta dentro de esto, pues ya que tanto se dice y se malentiende también lo que es una sociedad laica y todo el tema confesional y estos términos tan singulares que ahora están pululando y gobernando, entonces más de uno dice, bueno, para que nos entendamos entre unos y otros, entre creyentes y no, ¿por qué no mejor optamos por un realismo moral ateo que es más simple, ¿no? Y hay quien hasta diría que este realismo moral es científico, ¿no? Porque hay todo ese tema de meterle la palabra científico a todo lo que sea ateo. Bueno, pero ¿cómo responderías tú esto, no? Al que te diga, no, mira, mejor que estar hablando porque puede ser que tú creas en Cristo, el otro en Ganesha y el otro en sí mismo. Entonces, en lugar de estar complicándonos y yo no creo en nada, optemos por un realismo moral ateo, que sabe, nunca mejor dicho, sabe Dios lo que eso significa, pero hay quien lo dice, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Muy buen punto lo que anotas. ¿Sabe Dios qué significa eso? O sea, ellos dicen, yo no creo en nada. Y yo apuesto por un realismo moral ateo. Y cuando tú lo presionas para que te defina exactamente qué es un realismo moral ateo, va a suceder una de dos. O no te lo vas a saber definir y por lo tanto su propuesta es totalmente vacía, o se va a comprometer a ciertas creencias específicas al definirlo. Creencias como el cientificismo o el materialismo o un humanismo racionalista o cosas por el estilo. Así que no es que sea una simple no creencia. No creencia en un sentido absoluto lo tendrán las piedras, pero un ser humano, sea ateísta, ateo, etcétera, tiene determinado tipo de creencias, ideas, compromisos ontológicos o epistémicos, etcétera, axiológicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, se dice, no, es que un realismo moral ateo es más simple para explicar lo mismo que sería el bien, el mal y el sufrimiento. Yo no veo por qué. Yo no veo que un realismo moral ateo realmente dé explicación sobre el bien y el mal, si comienzo a pedir consistencia sobre lo que justifica un realismo moral ateo. Me explico. O sea, si hablamos de la distinción entre el bien y el mal, desde un marco ateo tendríamos que poder hablar de la distinción entre acciones buenas y acciones malas. Y en un marco moral, por lo tanto, de acciones respecto de las cuales si uno las realiza hay mérito. Y acciones de acuerdo a las cuales si uno las realiza hay culpabilidad, hay demérito. Pues bien, en un marco ateo donde Dios no existe, donde al final
no hay espíritu, solo somos materia y lo que llamamos espíritu es simplemente un epifenómeno complejo de la materia y en última instancia el sustrato material es lo que explica todo. Pues bien, lo que sucede es que en ese esquema no hay libre albedrío, no hay espacio para el libre albedrío. Porque si absolutamente todo es materia y la materia se rige por leyes y que descubre la ciencia y todo eso, o leyes que en el futuro podría descubrir la ciencia, si todo se rige por leyes, entonces nuestros actos están determinados por el conjunto de condicionamientos físico-químicos externos e internos a nosotros. Y por lo tanto no hay genuinamente una elección libre, simplemente hay una determinación de cadenas causales físicas por leyes físicas, biológicas, químicas, etc. De este modo, el asesino, el ladrón, el violador de niños, etcétera, tiene unos condicionamientos físico-químicos, biológicos, materiales, históricos, internos y externos distintos al de la persona que alimenta al hambriento, que da un buen consejo, que es honesto, etcétera, etcétera. Entonces, no sería realmente que había una cuestión de decisión moral de alguien de hacer lo bueno y el otro de hacer lo malo. Simplemente se trataría de que habría unos condicionamientos físico-químicos diferentes en cada caso. Y por lo tanto, la culpabilidad moral se diluye. Porque si al final todas nuestras acciones se explican por causas determinísticas que no dependen de una libre elección, pues no hay motivo para condenar como moralmente culpable al asesino o al violador, ni de alabar como moralmente meritorio o virtuoso a aquel que ayuda a los pobres, por ejemplo. Todo se trataría de condicionamientos físico-químicos diferentes y pretender que un caso es mejor, que una persona es mejor que la otra, sería como pretender que una persona de pelo negro es mejor que una persona de pelo rojo. O sea, si al final todos son condicionamientos físico-químicos, no tenemos una diferencia cualitativa entre esto. Entonces, un esquema materialista ateo, al no dar espacio genuino al libre albedrío, sino que el libre albedrío sería una ilusión, como han señalado varios pensadores ateos, lleva a que no hay propiamente una explicación de la agencia moral del hombre y por lo tanto no hay tal cosa como un realismo moral ateo coherente. No es que sea más simple en explicar lo mismo que logra explicar el teísmo, que sí tiene el componente de espíritu y libre albedrío. No, el supuesto realismo moral ateo no llega a explicar lo mismo que el teísmo. Y por más que sea más simple, si no logra explicar lo mismo, entonces no lo podemos preferir. El principio de navaja de Ockham o de economía del pensamiento es que debemos preferir la explicación más simple de entre dos explicaciones que tienen el mismo poder explicativo. Pero acabo de mostrar que un marco ateo respecto al fenómeno de la moral y la distinción entre el bien y el mal y la responsabilidad moral no tiene el mismo poder explicativo que el marco teísta y por lo tanto no porque sea ontológicamente más simple habrá que preferirlo. Y bueno, lo quizá más llamativo y grave es que más allá de que estemos hablando de esto a un nivel teórico, porque es un programa de radio y todo ello, es que estas cosas ya están empezando a calar en nuestra sociedad, ¿no? De mano sobre todo de el bien o mal llamado, eso ya cada uno pues dirá, progresismo, ¿no? Porque ahora resulta que, por ejemplo, dicen por ahí, no tanto en nuestro país, pero sí en otros donde esto está más implantado, que vino un ladrón y te robó el celular o te robó la cartera. Entonces, no, ¿por qué lo vas a denunciar? Tú tienes que ponerte a pensar que a lo mejor ese hombre es culpa de la sociedad que lo ha cimentado así. Es culpa quizás de una familia desestructurada o a lo mejor estaba pasando por una crisis de ansiedad, ¿no? Que ahora tanto se habla de la ansiedad, ¿no? Y todo el Como tema si estaba nosotros no tuviéramos problemas, ¿no? como Como si, si como si nosotros uno nunca hubiera nunca... vivido angustias, o sea, una cosa así. Entonces, no, más bien el malo eres tú, ahí sí aplican cuestiones morales, porque cómo no vas a tener en cuenta lo que este pobrecito víctima de sus circunstancias ha hecho, más bien deja de robar. Una cosa así, ¿no? Entonces, ahí uno ve cómo más allá de un debate teórico, más allá de una cuestión así, esto tiene consecuencias prácticas y en algunos casos totalmente nocivas para nuestra sociedad. Se está volviendo una sociedad esquizofrénica, porque al final estás que esto y lo otro, pero es bueno, no, pero es malo, pero si es que lo ves de tal
No sé, a mí la verdad esto me preocupa, más que confundir. Quisiera aprovechar ahí de introducir una cita de un filósofo ateo para que quede muy claro el punto. Se Ujú, trata del filósofo ateo progresista y hedonista Michel Onfray, que ujú. francés, en su tratado de ateología, Física de la Metafísica, editorial Anagrama, Barcelona 2006, página 66, escribe, abro cita: aunque el tribunal funcione sin símbolos religiosos, actúa, sin embargo, de acuerdo con esa metafísica. El violador de niños es libre, puede elegir entre la sexualidad normal con una pareja responsable y la violencia aterradora con víctimas que destruye para siempre. En su conciencia, dotada de libre albedrío que le permite optar, prefiere la violencia, a pesar de que hubiese podido decidir otra cosa, de modo que el tribunal puede pedirle cuentas. Onfray está ilustrando lo que diría una lógica religiosa. O sea, claro, de acuerdo a la lógica religiosa hay libre albedrío en el criminal y se le puede pedir cuentas. Así Pero es. nótese al comienzo de la cita que Onfray está criticando, está desdeñando que los tribunales seculares actúen con ese presupuesto metafísico religioso. Entonces llegamos a lo que tú dices, ¿no? O sea, el violador de niños simplemente hay que ver, no, es que su pasado, sus circunstancias y todo eso, y todo lo explicamos entonces en virtud de la circunstancia del individuo, y si eliminamos el factor libre albedrío, se elimina la responsabilidad moral y simplemente hay que ver cuáles son los condicionamientos que tuvo cada individuo y punto. Así es, y justamente esto lo veo bastante por el hecho de que yo pues he estudiado una carrera de ciencias sociales y ya sabemos que las ciencias sociales quizá han sido y siguen siendo las más afectadas por estas corrientes relativistas que incluso las vemos en el diario Accionar, ¿no? Y a veces se nos acusa a quienes no queremos, digamos, transigir hacia ellas, no queremos plegarnos a ellas, mejor dicho, de ser poco caritativos, poco, digamos, humanos hacia el resto, retrógradas y todo lo que, todos estos, ¿no? Estos términos tan poco halagüeños que suelen emplear las famosas palabras policía, ¿no? Fobias y demás. Quizá como una última pregunta, o al menos una última pregunta grande que te podría hacer es, ¿cómo podríamos responder a aquellas personas que dicen que si nosotros, los seres humanos, no existimos, entonces Dios no podría ser bueno porque no habría nada con qué compararlo? Esto parte un poquito también de lo que tú dijiste hace unos momentos, ¿no? De que, por ejemplo, si todos viviésemos, bueno, en realidad yo después le di un poquito ese, lo desgrané así, ¿no? Que si todos viviésemos en un mundo sin libre albedrío, pues entonces estuviésemos condenados a hacer el bien, como no tendríamos con qué comparar ese bien, no sabríamos que lo estuviéramos haciendo y seríamos robots, pero en este caso creo que no es tan así. Es más como que, bueno, Dios, a ver, Dios es el supremo bien, pero conocemos que es bueno, porque, por ejemplo, estamos nosotros que somos imperfectos y hacemos el mal, y también hay supuestamente pues un ser que eligió el mal y ocasionó mucho de lo que vemos en el mundo. Pero si todo eso no existiese, ¿cómo podría Dios reconocerse como bueno si no hay punto de comparación en contra, ¿no? Sobre esto hay que responder en primera instancia que en la concepción teísta Dios es un ser consciente. O sea, Dios no es una especie de cosa que empieza por no ser nada y requiere de los seres humanos para tomar conciencia de sí mismo. Esas son desvaríos que eventualmente formuló Hegel, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con un lenguaje muy sofisticado, pero al fin y al cabo ese tipo de tontería, que Dios requería de los seres humanos para el espíritu absoluto, requería de los espíritus particulares de los humanos para tomar conciencia de sí mismo en la historia. Pero en la concepción teísta clásica, normal, tomista, cristiana, etcétera, Dios es autosuficiente, o sea, Dios tiene conocimiento de sí mismo sin necesidad de otra cosa con la cual contrastarse. Del hecho de que nosotros podamos inferir una bondad plena o esencial o suma, que sería Dios, en virtud de nuestro análisis de los casos particulares, imperfectos y en diversos grados de bondad que vemos en el mundo, no se sigue que esa bondad esencial dependa de nosotros para existir. Por ejemplo, si yo tengo hijos, entonces mis hijos se pueden dar cuenta de que tienen un papá, pero de ahí no se sigue que para que yo exista necesariamente tenga que tener hijos. O sea, yo tenga o no tenga hijos, existo. ¿Ok? Si tengo hijos, eventualmente mis hijos
por un proceso de relacionarse conmigo, se dan cuenta que tienen un papá. Pero mi existencia no depende de esa circunstancia, ¿no? De otro lado, pensemos a alguien que es hijo único, no tiene hermanos con los cuales compararse. Supongamos que haya una especie de destrucción nuclear de toda la humanidad y que quede un solo ser humano, ¿ok? Y que sea un ser humano bebé, recién nacido, que poco a poco va creciendo, alimentándose, etcétera, y no vea ningún otro ser humano y no tiene ningún ser humano con el cual compararse. De ahí podemos inferir que no existe porque no tiene con quién compararse. No, es un absurdo, ¿no? Entonces, del hecho de que nosotros podamos hacer comparación respecto de la criatura y Dios, respecto a lo imperfecto, lo perfecto, de la bondad limitada a la bondad plena, de la verdad parcial a la verdad esencial, etcétera, el hecho de que en nuestra mente nosotros hagamos esas comparaciones, no se sigue que la existencia de Dios sea dependiente de nuestra mente. Del hecho de que nosotros descubramos la tabla de multiplicar en el colegio, no se sigue que la tabla de multiplicar existe solo porque nos la enseñan en el colegio. O sea, la veracidad fundamental de la estructura matemática de que 2 por 2 es 4 es independiente incluso de que algún ser humano sea capaz de escribir 2 por 2 igual 4. Uh-huh. Esto me hace pensar así en uno de esos momentos en los que suelo dar rienda suelta a la imaginación, pero sobre temas que en algún momento deben haber sido la realidad, ¿no? Quizá ese momento, si es que ese instante, si se le puede llamar así, más allá del tiempo y el espacio en el que Dios estaba solo como la suprema bondad, y no era que ahí él no supiera que era bueno o no fuese consciente de sí simplemente porque aún no había empezado a existir el universo, ¿no? O sea, son cosas ya que nos llevan hasta ese punto. Miren hasta dónde nos llevan, pues, digamos, la florida imaginación de algunos personajes ateos, pues, que quieren refutar a como dé lugar temas morales y todo, por la razón que sea. Muchas gracias, Dante, por esta conversación. Quizá desearías cerrar tu intervención con algo en especial. Sí, muchas gracias por la entrevista, por el diálogo. Has anotado varios puntos interesantes que me han permitido agarrar un hilo y jalar cierta línea de respuesta. Y invito a las personas a profundizar en estos asuntos porque hay quienes ponen este tipo de objeciones solo por molestar, pero también hay personas sinceras que ponen este tipo de objeciones de verdad buscando respuesta. Y si nosotros podemos formarnos un poquito más en esto y dar respuesta a las personas sinceras que hacen estas preguntas en serio y no meramente por molestar, les hacemos un gran bien. Entonces es bueno que los que tenemos fe conozcamos las razones de la fe para poder ayudar mejor a los que no tienen fe. Y asimismo es bueno que los que no tienen fe, si pretenden criticar la fe, pues infórmense un poquito, ¿no? Como quien dice, si van a dar la contra, por lo menos argumenten bien. Tómense ese trabajo que también de seguro les va a resultar interesante. Muchas gracias nuevamente, Dante, y cuando quieras, bienvenido a este humilde espacio. Después esto se va a colgar también en Misterio Infinito, pero en YouTube, como todos los programas, y se podrá compartir para quienes hayan llegado a destiempo a la charla o para quienes deseen compartirla y verla en un soporte perdurable. Amigos, ha sido el doctor Dante Abelardo Urbina, autor de varios libros sobre apologética cristiana y apologética ateísta en realidad en general, y pues ha estado aquí en Misterios al Anochecer en esta ocasión. Muchas gracias y por nuestra parte continuamos. Saludos. Saludos. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.